Muy bien, vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que en este tiempo que vamos a estar acá, sea Él hablando a nuestra vida. Quizás este pasaje que vamos a estudiar sea un pasaje un poco fuerte en algunos aspectos, un poco duro, pero es el mensaje de Dios para nosotros, para todos. Y el hecho de estar acá no es casualidad, ¿cierto? No es casualidad que estemos acá, sino que ha sido Dios queriendo que escuchemos la palabra que hoy vamos a escuchar. Por eso entonces vamos a orar y dígale al Señor en esta oración: Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón. Padre, gracias, oh Dios. Gracias por cada uno de los que aquí estamos. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad en nuestra vida. Y gracias porque hoy podemos estar acá disfrutando de este espacio, este tiempo con libertad, sin ningún temor, sin ningún miedo. Pero también, Señor, estamos acá para escuchar tu palabra. Por eso habla, Señor, a nuestro corazón, a nuestras mentes. Padre Celestial, te pido que hoy seamos confrontados con el mensaje de tu palabra, con la verdad de la Escritura. Señor, guárdanos, por favor, de salir de este lugar igual que como llegamos. Guárdanos de ser indiferentes ante tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de los que estemos acá podamos recibir la Escritura, el mensaje tuyo, con mansedumbre, con humildad, pero también, Señor, que seamos movidos a vivir como tú lo deseas, como tú quieres. Gracias, Señor. Háblanos, confróntanos y enséñanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero que mire por un momento la imagen que está allí en su boletín. Creo que en pantalla también hay una imagen. Muy bien. ¿De qué es esa imagen o de qué lugar mejor? Un juzgado. Muy bien, un juzgado. Y en un juzgado, pues se emiten juicios o sentencias, ¿cierto? Vemos de pronto allá al fondo al juez, que es el encargado, el que tiene la autoridad para emitir el juicio y la sentencia. Pero también vemos a alguien allí de espalda. ¿Qué pudiera ser ese que está de espalda? Deduciendo nosotros. El acusado. Y el acusado es aquel a quien se le señala de haber cometido un delito o un crimen. En un juicio hay pruebas, ¿cierto? Entonces llaman a testigos. En un juicio de pronto las pruebas son videos, fotos, cosas que se dejaron allí en la escena donde ocurrió el delito o el crimen. Y muchas personas que han tenido que pasar por un juzgado, no como abogados o jueces, sino como acusados, hablan de la experiencia tan difícil que es estar allí. De la experiencia tan difícil que es estar allá en el estrado, que es pararse, que es ser señalado, que es su libertad que está en juego, ¿cierto? Habla de la difícil experiencia que es pasar por un juicio, Y bueno, Dios nos permita ser libres o no pasar por un juicio como acusados en nuestra vida, ¿cierto? Pero mire, cuando hablamos de juicio, es necesario recordar que aunque quizás en nuestra vida no pasemos por un lugar de estos, un juzgado literal aquí terrenal, sí todos nosotros y todo ser humano va a pasar por el juicio de Dios. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer, todos nosotros tendremos un día que enfrentarnos con el juicio de Dios, un juicio que es ineludible, un juicio que no se puede evitar, que no podemos omitir. Un juicio que por más que uno quisiera, no puede pasar por alto. Y es un juicio que el Dios, que es el juez del universo,
el juez universal, Dios será quien realice ese juicio. Ahora, qué triste cuando nosotros tendemos a vivir el día a día ignorando por completo el juicio de Dios. Y no sé usted cuánto vive teniendo en mente que Dios le va a juzgar y le va a pedir cuentas en algún momento de su vida. Pero lo que vemos a nivel general de la humanidad es que el hombre vive sin tener esto presente. Y vivimos y actuamos, y por eso el hombre hace, por eso el hombre se corrompe cada vez más, por eso el hombre vive según sus propios deleites, según su propio pecado, según sus propios deseos. Y por la mente del ser humano no pasa el hecho de decir, uy, algún día voy a rendir cuentas, algún día voy a ser llamado a cuentas por el Señor, algún día voy a ser juzgado. No. Por lo general el ser humano cree que hace y puede hacer lo que sea y que nadie le tiene por qué pedir cuentas. Y decimos entonces, no, es que es mi vida y yo hago lo que yo quiera y yo tomo mis decisiones y yo veré qué hago, y si vienen consecuencias, pues yo asumo las consecuencias. Y olvidamos que sí hay alguien que nos va a pedir cuentas, y es el Dios juez del universo. Por eso, mi hermano, mi hermana, amigo que está acá, Dios juzga y juzgará con justicia y verdad a todo ser humano. Es ineludible, no podemos escapar. Dios juzgará con justicia y verdad. Y tan importante estas dos palabras, justicia y verdad, porque a diferencia de lo que vemos hoy en día, tristemente, debido a la corrupción, a la maldad del hombre, por ejemplo, en todos estos casos de juicios aquí en la tierra, cuando se van a emitir sentencias, uno nota cómo muchos casos no son juzgados con justicia, sino que de por medio hay dinero, de por medio hay de pronto la influencia de alguien que está en el poder, y ese que está arriba influencia entonces para que no sentencien como deberían sentenciar. Y uno ve cómo aquí en la tierra la justicia no se ve muchas veces. Como uno nota cómo muchas veces lo que debería ser, lo que deberían sentenciar, el veredicto, muchas veces no se da por la misma corrupción y el pecado y la maldad. Pero cuando hablamos del juicio de Dios, no corremos ese riesgo, porque Dios es justo. No hay nadie más justo que Él. Él es santo y Él da a cada uno conforme a sus obras, como lo vamos a ver en un momento. El capítulo 1, como lo estudiábamos el domingo anterior con el pastor Julián, trata acerca de la ira de Dios. La ira de Dios que se revela desde el cielo contra todo pecado. Y por eso en el capítulo 1 vemos y dice que Dios los entregó a sus pasiones. El ser humano quiso dejar de lado a Dios, quiso apartarse de Dios, y Dios lo entregó entonces al pecado porque fue lo que el hombre quiso. Dios no aprobó el pensamiento, las intenciones, las inclinaciones del ser humano, y por eso dice la palabra que Dios está airado todos los días. ¿Contra quién? Contra el pecador, por la maldad, por el pecado que hay. Y eso lo vemos en el capítulo 1. Pero ya cuando entramos al capítulo 2, no solamente habla de la ira de Dios, sino también del juicio. La ira de Dios no se queda solamente allí, en ira y ya, en enojo, sino que se traduce en un juicio. Y por eso dice el versículo 32 del capítulo 1, léalo conmigo. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Habla de la ira de Dios, el enojo de Dios, pero también de su justo juicio. Y vamos a ver en esta mañana 3 cosas acerca del juicio. Y lo primero es que el juicio de Dios es según verdad, o es conforme a la verdad. Y cuando hablamos de que es conforme a la verdad, hablamos de que el juicio de Dios no es relativo, no está basado en apariencias o en suposiciones, no está basado en argumentos subjetivos. De pronto, como muchas veces pasa en muchos juicios nuestros, no es que yo creía, no es que me dijeron, no es que este testigo dijo, pero resulta que era un testigo falso.
No, no, no. El juicio de Dios no está basado en suposiciones, no está basado en lo relativo, sino que está basado en la verdad de los hechos, en la realidad. Es conforme a la verdad. Y por eso entonces, en el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios, estoy en Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad. Y mire las primeras palabras del capítulo 2, ¿cómo empieza? ¿Cuáles son las primeras 3 palabras del capítulo 2? Por lo cual. Esta frase está conectando el mensaje que Pablo viene dando del pecado, de la humanidad, de la ira de Dios, y lo conecta con el mensaje que él va a dar ahora. Es decir, por lo que vengo hablando, dice Pablo, por lo que he mencionado anteriormente, y ahora pasa a hablarle no solamente a aquellos que están en estos pecados que se mencionaban hace rato, o en el capítulo 1, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. No solamente habla de quienes están en estos pecados y se han sumergido más y más en el pecado, sino que ahora empieza a hablarle a aquellos que se creen mejores, que se creen más justos, que se creen más santos. Y son las personas a quienes pudiéramos llamar moralistas. ¿Quién es la persona moralista? Aquella que se cree mejor que los demás porque no practica ciertos pecados, porque no practica ciertas cosas. Entonces, como yo me comparo con esa persona, yo digo y pienso, soy mejor. Y Pablo empieza a hablarle a esa persona que juzga, que señala y que se cree mejor que los demás. ¿Y qué le dice en el versículo 1? Por lo cual eres ¿qué? Inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y aquí es donde vemos que la verdad de Dios, la verdad del juicio de Dios, desenmascara la hipocresía del que juzga. Pablo aquí le habla a una persona, no tiene en mente un nombre específico, no tiene en mente una persona específica, pero sí le habla a aquel que juzga a otros. Y le dice, eres inexcusable. Es decir, no tienes cómo defenderte, no tienes cómo justificarte, no tienes excusa. Porque tú señalas a los demás, pero terminas haciendo lo mismo. Tú condenas a otros y señalas y juzgas a otros, pero terminas cometiendo pecado igual. Ahora, Pablo acá no está diciendo que todos los seres humanos cometemos los mismos pecados. No está diciendo eso. No está diciendo que todos cometen los mismos pecados visibles, no. Sino que todos de alguna manera violamos la ley de Dios. Todos de alguna manera ofendemos al Señor. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11, que el que falla en un solo punto de la ley, por pequeño que sea, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no matarás, es el mismo que dijo, amarás a tu prójimo. Porque el que dijo, no adulterarás, es el mismo que dijo, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, no se trata de analizar y pensar cuáles son los pecados que yo estoy cometiendo, porque si no cometo estos, estoy bien. Si no cometo aquellos, puedo ir bien. No, no se trata de eso. Se trata de pecado. Y pecado es una ofensa contra el Señor. Mire, por eso sentirnos en la capacidad de juzgar a los demás, de señalarlos, de condenarlos y de decir, uy, mire cómo ese está viviendo, uy, mire qué vida, uy, ese no merece estar allá, ese no merece ni el perdón de Dios. Lo que hace, ¿sabe qué es? Condenarme a mí mismo. Me condeno yo mismo. Porque yo también estoy pecando de una u otra manera. Ese puede estar en sus vicios, en sus adicciones, pero yo puedo estar precisamente murmurando, chismeando, criticando, que son pecados también. Y por eso entonces, esta verdad que encontramos acá sale o desenmascara nuestra hipocresía. Y mire, es que es interesante analizar cómo Jesús también
habló de los pecados que en la ley se mencionan y cómo amplía ya ahora el punto de vista en cuanto al pecado. Por ejemplo, acompáñeme a Mateo capítulo 5. Acompáñeme a Mateo capítulo 5. Y mire, uno de los pecados que más se condenan, se señalan, se juzgan, es el adulterio, ¿cierto? El adulterio. Y entonces se dice, uy, ese adulteró, ese pecó, ese le fue infiel, uy, no, merece esto, merece aquello. Y yo pudiera preguntarle en esta mañana, ¿usted ha adulterado? Y usted me va a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Yo he sido fiel, yo nunca le he fallado a mi esposa, nunca. Pero mire lo que dice Jesús acerca del adulterio, versículo 27 de Mateo 5. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya que adulteró con ella en su corazón. Es decir, Jesús nos amplía el concepto del adulterio y nos dice el adulterio no es únicamente cuando se llega a la cama, al acto sexual, sino que comienza en la mente, comienza en el corazón, la inclinación de mirar a otras personas, en este caso a otras mujeres, para codiciarlas, para desearlas. Eso ya es adulterio. Y entonces desde este punto de vista, muy probablemente hemos adulterado. Porque hemos mirado a otra persona que no es nuestro cónyuge para desearle, para codiciarle. Pero sí señalamos y condenamos con toda furia a aquel que sí se acostó con otra mujer y le caemos con el peso de la ley. Pero nosotros que hemos mirado a otra persona, no, es que yo no me acosté, es que yo no llegué hasta la cama, es que yo ni siquiera la toqué, solo la miré. Es pecado. Entonces yo estoy señalando y estoy juzgando, pero estoy haciendo lo mismo. Dice Jesús acá en este pasaje y dice Pablo en Romanos. Yo pudiera preguntarle en esta mañana, ¿usted ha matado a alguien? Uy, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? No, nunca. Pero mire lo que dice Jesús acerca de esto. Versículo 21, allí mismo en Mateo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, mire que se enoje, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabe qué significa esa palabra? Y usted perdóneme la expresión. Es la idea de decirle tonto, estúpido. Y dice Jesús, cualquiera que ofende a su hermano, que habla una palabra en contra de su hermano para ofenderle y llamarle de esta manera, ya es culpable de juicio. ¿Sabe por qué? Porque cuando allá en la ley se decía o estaba no matarás, esa ley era para cuidar al ser humano, la persona creada a imagen y semejanza de Dios. Y matar a alguien es atentar contra alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo insulto, ofendo o digo algo contra alguien, igual estoy atentando y ofendiendo a quien fue creado a imagen y semejanza de Dios. Aunque no le quita la vida, aunque no derrame sangre, pero estoy ofendiendo a quien fue creado a imagen y semejanza de Dios. E igual es pecado. Y en otros pecados que menciona la lista allí de Romanos, como el engaño, las peleas, las contiendas, la murmuración. ¿Ha murmurado usted en algún momento? Seguramente. La soberbia, que tiene que ver con el orgullo, son pecados. Y por eso no tenemos la autoridad ni el derecho para señalar. El gran error que cometemos como seres humanos es clasificar. Estos pecados son fatales y merecen ser condenados. El homicidio, el adulterio, la fornicación, la violación, eso sí. Pero lo que es la mentira, la murmuración, el enojo, los insultos, ese es un nivel más bajito, una categoría más baja y no me condena. No, mi hermano, es pecado igual y es una ofensa contra el Señor. Por eso Pablo, allí volviendo a Romanos, capítulo 2,
Dice, tú que juzgas, eres inexcusable, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo le está diciendo, usted que está juzgando, usted que está señalando, usted que condena a otros, ¿por qué juzga si hace lo mismo? Por eso allí en Mateo capítulo 7, Jesús al hablar de juzgar dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y luego en Mateo 7:3 habla lo siguiente, y me gustaría que lo miráramos allí de manera textual. Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ese término paja da la idea de una astilla, es decir, algo mínimo, algo pequeño. Cuando menciona el término viga, incluso es la idea de un tronco, algo grande. ¿Cómo yo que tengo, hablando, si lo tomamos de manera literal, que tengo un mugre grandote en mi ojo, voy a sacar algo tan pequeño, una astilla del ojo del hermano, si no estoy viendo bien? Ahora, si lo aplicamos a nuestra vida, que es el contexto y lo que Jesús quiere hablar, ¿cómo yo que tengo mis pecados, mis fallas y mis ofensas, si quiero tirármelas de santo para ir a corregir a los demás y para ir a juzgar y a condenarlos y a sentirme que soy la mejor persona porque no hago ciertas cosas? No tengo ni la autoridad ni el derecho para hacerlo. Y cuando lo hago, ¿sabe qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo? Usted cuando juzga, se está condenando a usted mismo. Porque la misma sentencia que usted le está dando al otro, es la misma sentencia que cae sobre usted. Por eso, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con creernos superiores. Tengamos mucho cuidado con creernos más santos simplemente porque hay pecados que no practicamos. Tengamos cuidado. Tenga cuidado cuando alguien venga a usted a decirle si supo, si se enteró, y es que este vecino, este hermano, este familiar, este amigo, tenga cuidado y muérdase la lengua, porque cuando usted juzgue se está condenando y se está sentenciando. Tengamos cuidado de proferir alguna palabra en contra de alguien, porque ese juicio recae también sobre nosotros. No tenemos la autoridad para juzgar. Pero también allí en Romanos capítulo 2, la verdad de Dios, del juicio de Dios, confronta la dureza del corazón del que juzga. Mire, versículo 5 de Romanos 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Cómo está el corazón de la persona que juzga? Duro, endurecido. ¿Por qué? Primero, porque menosprecia la bondad de Dios. Mira el versículo 4. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La persona que juzga, ¿sabe qué hace? Menosprecia que Dios es bueno, o menosprecia la bondad de Dios. El término benignidad habla de eso. Dios es bueno, y a pesar de que merecemos lo malo, Él derrama sus bendiciones. Es el Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Es el Dios que provee alimento a todo ser viviente. Es el Dios que hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Es el Dios que es bueno con todos. Dios es bueno. Dios es paciente, y ese término paciente habla de la capacidad de Dios de soportar el pecado sin castigarlo de manera inmediata. Es paciente. Y el término longanimidad, que va muy relacionado a la paciencia, es la perfección, la virtud y la cualidad de Dios, que consiste en que Él es tardo para la ira y da oportunidad al hombre de arrepentirse. Pero ¿sabe cómo interpreta el que juzga? ¿Cómo interpreta la bondad de Dios? Como una licencia y un permiso para seguir viviendo de la misma manera, para seguir pecando. Así lo interpreta. Dios es bueno y por eso yo no necesito cambiar. O Dios es bueno y Dios me perdona.
Dios es tan bueno y tan misericordioso que no importa lo que yo haga, Él siempre me va a perdonar, siempre me va a recibir. No importa lo que yo haga y no importa si vuelvo a caer en las mismas cosas, Dios igual me recibe. Eso es menospreciar la bondad de Dios. Porque en ningún momento Dios ha sido bueno con nosotros, abriéndonos una puerta para decirnos, vaya, puede irse tras el pecado. No. Por el contrario, la bondad de Dios, la misericordia, su paciencia, debería llevarnos a servirle, a honrarle, a agradarle. Pero muchas veces pensamos que como no ha venido aún disciplina de Dios, como aún no ha venido el castigo de Dios, como de pronto hemos vivido a nuestra manera y no hemos visto nada, que nada ha pasado, seguimos igual, cómodos en la vida, relajados, pensando entonces que esa paciencia de Dios nunca se va a acabar o agotar. Dice el versículo 4, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mire, muchas veces ignoramos que el propósito de Dios al ser bueno es guiarnos al arrepentimiento. Cuando Dios no castiga, no disciplina, el hecho de que Dios o el castigo, el juicio de Dios no venga de manera inmediata, es porque Dios está dando espera para que el ser humano se arrepienta. En 2 de Pedro 3:9, usted lo puede leer. Habían muchos que decían, ay, ¿cómo que Dios viene? Si desde hace cuánto está diciendo que viene y no ha venido todavía. Porque había muchos que criticaban y señalaban eso. Y Pedro dice, su paciencia. Dios es un Dios paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Por eso, mi hermano, si Dios ha sido paciente contigo, o mi amigo que estás acá, no es porque Dios apruebe tu forma de vivir, o tu pecado, o tu maldad. No es porque Dios lo apruebe o lo acepte, sino porque Él te está dando tiempo para arrepentirte, para cambiar. Si has hecho lo malo y quizás te has salvado, por usar esa expresión, de que venga juicio o disciplina, no es porque, por así decirlo, la libraste. No, es porque Dios en su gracia y en misericordia te está dando la oportunidad de que vengas rendido ante sus pies, de que vengas arrepentido. Pero también la verdad del juicio de Dios, y esta verdad de Dios asegura el juicio, confirma el juicio. Mire el versículo 3 de Romanos 2. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, pensamos nosotros que como nos creemos mejores y no practicamos ciertos pecados, ¿pensamos que vamos a escapar del juicio? No, Señor. ¿O es que usted piensa que se va a salvar del juicio, del llamado de atención de Dios, de la rendición de cuentas al Señor? No, ninguno se escapa. Sino que mire el versículo 5, dice, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El corazón que está endurecido con el Señor, que no se arrepiente, que se rehúsa en buscar al Señor, está atesorando ira. Así como cuando usted tiene su alcancía, ¿cierto? Y usted día a día o semana a semana le echa la monedita, y una monedita, y una monedita, y esa alcancía se va llenando y llenando y llenando hasta que está completamente llena. Y llega un momento en el que usted dice, listo, llegó el momento de abrirla porque está llena. Y ya llenó, fue echando, atesorando, atesorando. Pues dice este versículo que el que no se arrepiente, el que sigue con su corazón endurecido, el que no quiere buscar al Señor, atesora, pero no dinero, no paz, no tranquilidad, sino que atesora ira. La ira de Dios, el peso de Dios para el día en que venga el juicio del Señor. Es por eso que este primer punto, mis hermanos, nos hace un llamado muy serio y muy fuerte a examinarnos a nosotros mismos antes de señalar,
a examinarnos a nosotros, porque muchas veces juzgamos con facilidad, creyendo que no somos tan malos. Y nos hace un llamado muy fuerte en eso. No tenemos la autoridad para señalar, ni condenar, ni criticar, ni apuntar el dedo contra alguien. No lo tenemos. Cuidado, mi hermano. Pero también este primer punto nos hace un llamado a tener cuidado con menospreciar la bondad de Dios. Cuidado con habituarse o acostumbrarse a vivir en pecado, creyendo que Dios siempre va a ser paciente. Cuidado. El corazón endurecido trae consecuencias y especialmente atesora ira para el día de la ira. Juzgar a otros no nos justifica. Creernos mejores que los demás no nos justifica. Creer que soy más santo, más justo, no me justifica. La verdad de Dios me confronta y me lleva a examinar primero mi vida antes que la de los demás. Pero también en segundo lugar, mis hermanos, el juicio de Dios es conforme a las obras. Un hermano que pueda leer versículos 6 y versículo 7 de Romanos 2. Muy bien, gracias, mi hermano. El juicio de Dios es conforme a las obras. Ahora diría alguien, pero la salvación no es por gracia. Sí, la salvación es por gracia y es por medio de la fe. Y en eso estamos claros. Pero ¿qué es lo que Dios va a juzgar el día del juicio? Nuestras obras, mis acciones, lo que yo hice, sea bueno o sea malo. Y eso lo dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice de la siguiente manera este texto, 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuestras obras van a ser juzgadas. Y estas obras que serán evaluadas por el Señor, esa evaluación es individual y es personal. Por eso dice el versículo 6, el cual pagará ¿a quién? A cada uno. Es decir, es individual. No que porque cuando estemos en el día del juicio alguien diciendo que porque mi esposa asistía, que porque mis padres eran cristianos, que porque yo asistía a esa congregación allá a la alianza que era de sana doctrina. Nada de eso nos exime del juicio, porque es un juicio individual y personal. Cada uno tiene que rendir cuentas al Señor. Cada uno. No puedo enviar a alguien ese día, vaya, reempláceme, vaya. No. Cada uno rendirá cuentas al Señor. Y Dios pagará, como dice el texto, pagará, dará el pago según las obras, según lo vivido. Y es que, mis hermanos, las obras reflejan la condición de nuestro corazón. Escúcheme muy bien. Sus obras reflejan la condición de su corazón. Este pasaje pudiera ser malinterpretado por algunos para hablar de la salvación por obras. Pero aquí Pablo no está hablando de salvación por obras. Y ni siquiera está hablando Pablo en este pasaje de cómo ser salvos. Porque somos salvos es por la fe. Lo que está hablando Pablo acá es la evidencia de la salvación. Una persona que ha sido salvada por Jesucristo, una persona que ha sido regenerada, que tiene un corazón regenerado, va a producir buenas obras. Pero una persona, un corazón que no ha sido regenerado por el Señor, pues ¿qué va a producir o qué va a reflejar? Malas obras. Es lo que dijo Jesús en Mateo 7, versículo 17 al 20, cuando Jesús coloca la ilustración de dos árboles. Y dice, el árbol bueno, ¿qué frutos produce? Buenos frutos. Pero el árbol malo produce malos frutos. No es la idea de que como el árbol, como se produjo un fruto podrido, entonces el fruto pudrió el árbol. No. Como el árbol estaba podrido y estaba malo, lo que produce sus frutos, así es también.
Y por eso el versículo 20 dice, por sus frutos ¿lo qué? Los conoceréis. Mi hermano, los frutos en nuestra vida son las obras. Las obras que nosotros hacemos es lo que refleja cómo está nuestro corazón y cómo estamos delante de Dios. Sí, tenemos en claro de que no somos salvos por obras, pero eso no quiere decir que las obras no sean importantes, porque las obras es lo que refleja y evidencia si usted es un creyente genuino o no lo es. Si usted es un creyente que de verdad ha sido regenerado por Dios o sigue intacto su corazón en pecado y en maldad. Las obras, los frutos que producimos. Porque es que muchos se han relajado en la vida cristiana diciendo, la salvación no es por obras, entonces yo puedo hacer malas obras, puedo hacer, deshacer y no pasa nada. No, porque es que las obras nos dan a conocer cómo está usted interiormente. Por eso es necesario que usted reflexione y se confronte a sí mismo y haga un análisis personal muy serio delante de Dios. ¿Qué obras está produciendo usted? ¿Qué es lo que usted está produciendo? ¿Cuáles son los frutos? Y dependiendo de los frutos, usted puede decir, si mi corazón está bien delante de Dios o no, estoy apartado. Y aquí es donde yo pienso y pensamos con tristeza y decimos, bueno, ¿y qué pasa entonces con aquellas personas que por años se llevan llamando cristianos? 10, 15, 20, 30 años, pero uno no ve cambios, uno no ve transformación, uno no ve crecimiento. Son personas que vuelven y recaen en los mismos pecados, en los mismos vicios, en las mismas adicciones, viven esclavos del pecado, pero se dicen llamar cristianos. Y cuando uno lee este pasaje uno dice, pero ¿y entonces? Si las obras reflejan y evidencian lo que hay en mi corazón, pues pareciera que ese hermano que se dice llamar hermano, pareciera que no lo fuera. Mire, mi hermano, mi hermana, las obras reflejan lo que hay dentro. Y las obras evidencian dos tipos de personas. Solo dos en toda la humanidad. No hay 3, ni 4, ni punto intermedio, no, solo dos. Los que perseveran en hacer el bien y los que perseveran en hacer lo malo. Solo dos. ¿En cuál está usted? Y vamos a estudiar lo que dice la palabra, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Primer tipo de personas, los que perseveran en hacer lo bueno. ¿Cuál cree que es el término clave en ese versículo? En el versículo 7. Perseverar. Los que perseveran en hacer el bien. Aquí no está hablando de personas perfectas, personas impecables, personas que nunca fallan, no. Está hablando de personas que le han entregado su vida a Cristo y por lo tanto procuran al máximo en su vida hacer el bien. Y escúcheme muy bien. Cuando menciona el término bien o hacer lo bueno, no es hacer obras caritativas. Perseverar en hacer el bien no es perseverar en hacer obras caritativas. Porque pudiera decir a alguien, no, es que yo di mercado, yo ayudé acá, yo di esta ofrenda, yo ayudé al necesitado, obras caritativas. Y yo toda la vida, yo fui una persona generosa que ayudé. No está hablando de obras caritativas. Perseverar en hacer el bien está hablando de hacer la voluntad del Señor. Una persona que está enfocada, se esmera y se esfuerza por honrar y agradar al Señor. Eso es hacer el bien. En vivir como Dios quiere y como Dios desea. El término perseverar no habla de una persona que nunca se equivoca, porque por nuestra humana naturaleza podemos fallar. Pero el pecado no es lo habitual en nuestra vida. Esa es la gran diferencia. Podemos fallar, podemos pecar, pero el pecado no es lo habitual, no es la costumbre nuestra, estar viviendo y viviendo y viviendo en pecado y en lo mismo. No, perseveramos, es decir, nos esforzamos, trabajamos, luchamos para hacer el bien. Muchas personas que están con pecados en su vida dicen, yo estoy luchando por salir de esto, yo estoy luchando. La pregunta es si está luchando o hace rato se dejó vencer.
Hace rato se dio por vencido. Sí, reconoce, ay, sí, yo debo cambiar, pero la lucha, el perseverar, el esfuerzo no se ve. Perseverar en hacer el bien es la evidencia de una persona que ha sido regenerada por el Señor. Y entonces el que persevera en hacer el bien, ¿qué busca? Según el versículo 7, busca gloria y honra e inmortalidad. Esos términos, buscar gloria y honra e inmortalidad, no es que esta persona está buscando gloria para sí mismo, no. O que hace cosas para buscar el reconocimiento, los aplausos. No. Sino que vive enfocada en darle la gloria al Señor. Busca la gloria, pero ¿de quién? De Dios. Primera a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El que persevera en hacer el bien es aquel que cuando se levanta en la mañana piensa y dice: Señor, quiero honrarte en este día, ayúdame. El que persevera en hacer el bien es aquel que cuando se enfrenta con la tentación, con la oportunidad de pecar o de hacer lo malo, dice: no, porque quiero agradar al Señor. El que persevera en hacer el bien es aquel incluso que cuando lo ofenden, lo hieren, lo maltratan, piensa en agradar al Señor antes que satisfacer su propia justicia, antes que vengarse. El que persevera en hacer el bien busca glorificar el nombre de Cristo en cada momento de su vida. Busca honrar al Señor. Y esa es la gran diferencia con los que perseveran en hacer lo malo. ¿Y cuál es el resultado para los que perseveran en hacer el bien? Está en las primeras dos palabras del versículo 7. ¿Cuál es el resultado? Vida eterna. Y es necesario aclarar, no es que si yo hago lo bueno, Dios me da vida eterna, porque la vida eterna viene por gracia y viene por la fe, no por obras. Volvemos a enfatizar y aclarar lo mismo. Pero acá está hablando del resultado, de lo que produce una persona que ya ha creído, que ya le ha entregado su vida a Jesucristo. Esa persona entonces, como ya tuvo fe y le entregó su vida a Cristo, disfrutará de la vida eterna. ¿Y de qué más disfrutará? Versículo 10. Disfrutará de gloria, de honra y paz, que Dios dará a todo el que hace lo bueno. Y esto contrasta, estos términos del versículo 10, contrastan con lo que ofrece el pecado. El pecado te ofrece quizás lo mejor, las mejores expectativas, pero el pecado trae una vida vacía, una vida de ansiedad, una vida de frustración, una vida de caos. Eso trae el pecado. Pero lo que trae Dios como recompensa es paz, dice el versículo. Es una vida tranquila, en calma, disfrutando su presencia, disfrutando de su gloria en nuestra vida. Los que perseveran en hacer lo bueno. Pero el segundo tipo de personas que se puede ver por medio de sus obras son los que perseveran en hacer lo malo. Versículo 8 dice: pero Dios pagará ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Mire, ese término que hace, ese verbo hacer, es la idea de perseverar. Transmite esa idea. Es decir, una persona que constantemente está haciendo lo malo. Y usted podrá decirme: no, pero es que yo no hago lo malo. Hablando de la persona que no le ha entregado su vida a Cristo o que no ve la necesidad de un Salvador en su vida. Yo no hago lo malo. Y volvemos al principio. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Yo no hago lo malo. Mire, ayer veíamos con los niños en una actividad que teníamos cuando hablábamos del pecado. Y le decíamos: ¿sabe qué es el pecado? Es todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso que va en contra de Dios. Cualquier cosa, por mínima que sea, que va en contra de Dios es pecado. No importa si otros se ofenden o no se ofenden, no importa si alguien se dio cuenta o nadie se dio cuenta, no importa. Si va en contra de Dios es pecado. Y estos que perseveran en hacer lo malo son aquellos que no les importa ir en contra de Dios.
No les importa desagradar al Señor. Toman decisiones, hablan, piensan, actúan sin tener en cuenta al Señor. ¿Cómo son esas personas o qué hacen? Versículo 8. Son contenciosos. Ese término contencioso quiere decir una persona que busca imponer su voluntad, que se resiste a Dios, que se resiste a la autoridad de Dios. Dice el versículo 8, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia, es decir, no obedecen a la palabra, sino que obedece a la injusticia que está en sus pensamientos, que está en su corazón, en el mundo. La ley de estas personas no es la palabra de Dios, sino que son sus antojos, sus deseos, sus caprichos. Injusticia porque no está alineado con el Señor. ¿Y cómo se pueden ver o se pueden notar este tipo de personas? Por medio de sus obras. Porque lo que hace, cómo vive, cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta en la casa, cómo se comporta con los amigos, no refleja que quiere agradar al Señor o que quiere glorificar al Señor, sino que refleja más bien su enfoque, su orientación a satisfacer sus deseos. Dios no aparece en la ecuación. Dios no aparece en sus decisiones. Y si se acuerda, si de pronto se acuerda del Señor, no hay mayor esmero ni esfuerzo en honrarle ni en agradarle. Y esto se evidencia por las obras. ¿Y qué pagará Dios al que persevera en hacer lo malo? ¿Qué pagará? Versículo 8. Ira y enojo. Versículo 9. Tribulación y ¿qué? Y angustia. Mire, es decir que lo que le espera a la persona endurecida, no arrepentida, es esto: ira, enojo de Dios, tribulación, angustia. No es nada bonito. Y aprovecho para hacer el llamado a las personas que están en esta mañana, que aún no le han entregado su vida al Señor, que están escuchando este mensaje y es la oportunidad que Dios le está dando. Pero escúcheme, si usted no le entrega su vida al Señor, si usted escucha este mensaje y hace caso omiso, sale por aquella puerta igualito que como entró, lo que le espera es esto: ira de parte del Señor, enojo, tribulación, angustia. Eso es lo que le espera. Por eso la necesidad de que usted rinda su vida al Salvador, a Jesucristo. La necesidad de que usted pueda humillarse y reconocer que necesita de Cristo en su corazón, en su vida. ¿Cómo podemos hacer la evaluación cada uno? No pensando yo en el otro, en mi amigo, mi hermano, no. ¿Cómo yo mismo puedo evaluarme? Evalúe y analice cómo usted se comporta y actúa diariamente. ¿Qué decisiones son las que toma? ¿Está en su mente el enfoque de agradar al Señor? Y se dará cuenta. Por sus obras podemos conocer lo que hay en el corazón. Nuestras obras no nos salvan, pero sí revelan y sí muestran quién gobierna nuestro corazón. Y en tercer y último lugar, y por cuestión de tiempo vamos a pasar muy por encima, el juicio de Dios es con imparcialidad. ¿Qué quiere decir el término imparcialidad? Indica que Dios no tiene favoritos, que Dios no se inclina acá, o que prefiero esto, prefiero esto. No, Dios no tiene favoritos, es neutral. Y la justicia es la misma que le aplica a todos. Dios es imparcial y así mismo es su juicio. Y en el versículo 12 podemos ver que Dios juzgará a cada uno según la ley que conoció. Mire el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dios juzgará a cada uno según la ley, el conocimiento y la revelación que hemos tenido. Alguien que no ha conocido la ley, Dios lo juzgará según el conocimiento. Pero nosotros que hemos conocido la palabra, Dios nos juzgará por lo que nosotros hemos conocido. Es decir, el hecho de estar escuchando predicaciones, estar siendo formados en la palabra, conocer el evangelio, nos hace más responsables delante de Dios. Y es que lo que pasaba es que había un grupo de judíos que pensaban que por el hecho de ser judíos y como ellos tenían la ley, entonces eran más privilegiados y ellos iban a estar exentos del juicio porque Dios les había dado la ley.
Y sacaban pecho, no es que somos judíos y somos el pueblo de Dios y no seremos juzgados por Dios. Y Pablo le dice, ¿recibiste la ley? Pues serás juzgado por esa ley que recibiste y que conociste. Es decir, mi hermano y querido amigo, el hecho de usted estar en esta mañana recibiendo y escuchando esta palabra le hace más responsable que ayer, que no la había escuchado. Pero también esto nos hace pensar entonces en aquellas personas que no han escuchado la palabra, que no han escuchado el evangelio. Dios juzgará a cada uno según la ley o el conocimiento que Dios les dio a conocer, que Dios les reveló. Versículo 13, Dios juzgará a cada uno según la obediencia. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que, los hacedores de la ley. Ellos serán justificados. Y no los confundamos. No está hablando de la justificación por obras, porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 20, ¿qué dice Pablo? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Versículo 28 del capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado ¿por qué? Por fe, sin obras de la ley. Ahora dirá alguno, Pablo se está contradiciendo. En el capítulo 2 dice algo y en el capítulo 3 dice otra cosa. No se está contradiciendo. Recuerde que en el capítulo 2 no está hablando de cómo ser salvos, sino que está hablando de los resultados de ser salvos. Y una persona que es salva no es solamente oidora, sino que también se esfuerza por ser ¿qué? Hacedora de la palabra. Por eso, mi hermano, si usted se está conformando con venir cada domingo, como cumplir una cita ahí con cualquiera, voy para que no me digan nada, voy para que Dios no me castigue, escucho la predicación, salgo y sigo mi vida igual, usted es un simple oidor de la palabra. Y es necesario que revise cómo está su corazón delante de Dios. Porque lo que Dios pide no es solamente ser oidores, sino también ser hacedores de la palabra. El único que cumplió perfectamente la ley fue Jesucristo. El único. Es decir que, y es por esto, que la justificación nuestra salvación, no viene por mi obediencia a la ley, porque tengo claro que yo soy incapaz de cumplir toda la ley. Pero como Cristo sí la cumplió, yo soy justificado por la obediencia de Cristo cuando creo en Él. Y cuando creo en Cristo, su justicia me reviste a mí. Por eso cuando el Padre me ve y ve a aquel que ha creído en Cristo, no ve su pecado, su injusticia y su desobediencia, sino que ve la justicia ¿de quién? De Cristo. Pero es precisamente nuestra fe en Cristo lo que nos capacita, y voy a usar este término, y nos empodera para vivir en obediencia al Señor. Es precisamente la gracia que recibimos en Cristo lo que nos motiva y nos lleva a vivir no solo como oidores, sino también como hacedores de la palabra. Por eso le pregunto, ¿es usted un hacedor o se esfuerza por obedecer al Señor? Versículo 14 y 15, Dios juzgará a cada uno según el testimonio de su conciencia. Mire, vamos a leer estos versículos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estos textos, estos versículos, hablan de la ley que Dios ha dejado escrito en cada corazón y en cada mente del ser humano. Y por eso menciona la conciencia. Mire, todo ser humano nace y crece con la ley moral de Dios escrita en sus corazones. Toda persona, todo ser humano nace sabiendo lo que es bueno y es malo, aunque no le hayan enseñado. Aunque no le hayan enseñado. ¿Por qué un niño, cuando hace algo malo, sin decirle que es algo malo, va y se esconde? Si es tan pequeñito, ¿por qué? Si es tan niño, tan inocente, decimos. Porque ya nace sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Porque es la ley que Dios dejó en cada persona, en cada ser humano. Mire,
podemos analizar las culturas que hay en el mundo a nivel general, y vamos a encontrar que en todas las culturas hay cosas que están bien y que están mal, y coincidimos. ¿Y cómo es posible que tantas culturas, tantas diferencias culturales de tiempos, pero todos coincidimos en lo mismo? Porque es la ley que Dios dejó en el ser humano. Usted va a cualquier cultura y sabe que matar a una persona por gusto, que matar a esa persona, deleitarse ahí a sangre fría, asesinarla, está mal. A donde usted vaya, porque es la ley que Dios dejó en nuestros corazones. Por eso, así una persona no conozca a profundidad la palabra o el evangelio, tiene la conciencia que lo acusa o lo defiende. Mire, nadie necesita venir a señalarnos, porque uno mismo es consciente de cuando está haciendo las cosas mal delante de Dios. Y uno muchas veces se quiere camuflar y quiere omitir la responsabilidad. Y uno dice delante de los demás: no, es que usted no conoce mi corazón, es que usted no sabe cómo son las cosas. Pero la conciencia de uno mismo nos acusa cuando hacemos las cosas mal. Y Dios nos juzgará también de acuerdo al testimonio que nos dio nuestra misma conciencia. ¿Cuántas veces la conciencia dijo: no lo hagas, no lo hagas, eso no está bien, así no es? Y terminamos haciéndolo. Pero también Dios juzgará de cada uno de nosotros los secretos por Jesucristo. Dice el versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Qué son los secretos? Aquello que yo intento mantenerlo escondidito, oculto, que nadie se dé cuenta, que mi esposo, mi esposa, mis hijos no se den cuenta. Y dice que en ese día Dios expondrá y sacará a luz los secretos. ¿Qué secretos tiene usted, mi hermano o mi amigo, hasta el día de hoy, que no ha querido sacar a la luz por vergüenza, por mantener su imagen o por la razón que sea? Tenga presente que no podrá mantenerlos en secreto para siempre, porque algún día saldrán a la luz y Dios lo juzgará. Y si no sale a la luz en esta tierra o en esta vida presente, el día del juicio saldrán a la luz y Dios juzgará esos secretos. ¿Cómo termina esta porción del versículo 16? ¿Cuál es la última frase del versículo 16? Conforme a mi evangelio. Pablo dice: Dios juzgará por Jesucristo conforme a mi evangelio. Cuando hablamos del evangelio de Dios, hablamos del amor de Dios, que envió a su único hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Qué amor tan grande el de Dios. Pero cuando hablamos del evangelio de Dios o de Jesucristo, también hablamos del juicio de Dios. No solamente de su amor, sino también del juicio. ¿Y quién será el que juzgará? Versículo 16. Jesucristo. Ese día Dios juzgará por medio de Jesucristo toda nuestra vida, nuestras obras. Mi hermano y mi amigo, nadie puede escapar del juicio de Dios. Nadie. Pero mire, la única manera o la única forma de poder pasar esta prueba, si podemos llamarlo así, es por medio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue quien cargó la ira de Dios. Cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz del Calvario, Él no estaba muriendo a manos de romanos. Él no estaba sufriendo por los judíos que le traicionaron o lo entregaron. No. Cristo, cuando estaba en esa cruz, estaba sufriendo la ira del Padre. Él en ese madero, dice la Biblia en primera de Pedro, que estaba en su cuerpo cargando el peso de sus pecados y mis pecados. Toda la ira de Dios estaba cayendo sobre Jesucristo para que todo aquel que en Él cree sea salvo de esa ira. Por eso la única manera de ser salvos de la ira de Dios es por medio de Jesucristo. Mi
Mi amigo, si usted aún no ha colocado su fe en Cristo Jesús, usted sigue estando bajo la ira de Dios, y lo que le espera será recibir algún día la ira de Dios. Pero si usted hoy mismo decide entregarle su vida a Jesucristo, dice la palabra que sus pecados son perdonados. Dice la palabra que su maldad es revestida por la justicia de Cristo. Porque solamente es nuestra fe en Cristo Jesús lo que nos da entrada al reino de los cielos. No es ni mis obras, ni mis ayudas sociales, ni cuánto conocimiento tengo, no, nada de eso. Solamente mi fe en Cristo Jesús. Y por eso la invitación para los que aún no han dado este paso, para que puedan llegar hoy rendidos a los pies de Cristo y puedan reconocerle como el Salvador de sus vidas. Y si usted hasta el momento, mi querido amigo o amiga, usted ha hecho lo malo, ha vivido alejado o apartada del Señor, en Jesucristo usted encuentra perdón, salvación, gozo, vida nueva, una vida en abundancia. Pero también quiero hacer un llamado a aquellos creyentes que por años o por mucho tiempo han vivido lejos del Señor. Recuerde lo que hoy hablábamos. Nuestras obras reflejan lo que hay en nuestro corazón, son el fruto. Por eso examínese con sinceridad y honestidad. Examine su vida, examine sus obras, examine su corazón y determine cómo está delante de Dios, porque es posible, y lo creo así, que haya personas creyendo que son creyentes, cristianos, y no lo son, sino que están autoengañadas, porque creen que estar asistiendo a la iglesia por mucho tiempo es suficiente. Creen que tener el título de cristiano es suficiente, y no. Sus obras van a demostrar si es o no es. Y por favor, si el Señor le está inquietando a que usted no es un creyente genuino, tome hoy mismo la decisión de arrepentirse de sus pecados y entregar su vida también al Señor. Porque si no, también lo que le espera es la ira del Padre. Pero también hablo con la iglesia en general y quizás con los creyentes, hermanos que dicen: no, yo sí soy un cristiano, pero ha estado usted apartado del Señor. Pues piense, ¿por qué sigue viviendo en pecado? ¿Por qué en los mismos vicios? ¿Por qué recayendo en las mismas cosas si usted es un hijo del Señor? Tome la decisión de consagrar su vida al Señor. Tome la decisión de perseverar haciendo lo bueno. Tome la decisión de agradar, de glorificar al Señor en cada aspecto de su vida. Pero ya no continúe haciendo lo que está mal, deshonrando al Señor. Mis hermanos, este tema nos debe llevar a vivir con reverencia y con respeto al Señor. No es para que vivamos ahora amedrentados, asustados, atemorizados, el juicio de Dios y Dios me va a juzgar. No es para que vivamos asustados ahora, de ahora en adelante, pero sí para que vivamos con la reverencia que esto demanda. No somos quien para juzgar a otros. No tenemos la autoridad para señalar, condenar y proferir juicio contra otros. No. En lugar de eso, revisemos nuestra propia vida. Revisemos cómo estamos delante del Señor. Tomemos las decisiones que esto demanda. Decisiones de consagración y de honrar a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.